sabéis, este evento se llama ¿Cómo aprender inglés en 2022? Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, me quería presentar para los que no me conozcáis. Mi nombre es Giselle Álvarez, soy la directora de iFly, que es una organización en la que ofrecemos programas de inmersión lingüística. Quería contaros un poquito de mi experiencia y de mi formación. Yo me gradué de profesora de inglés en Buenos Aires, en Argentina. Luego en España, además de validar mi título, hice un máster en profesorado. En la universidad me especialicé en fonética y en escritura en proceso, que es una técnica para aprender expresión escrita. Y tengo más de 20 años de experiencia con niños, adolescentes y adultos. Digo más de 20, no quiero especificar porque si no ya vais a saber mi edad, por lo que mejor no. Eso lo evito. Pero sí, son más de 20 años. Empecé con 18 años a dar clases, fue mi primer trabajo, luego mi formación y bueno, desde entonces que hago esto con mucho cariño. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo he dividido en 4 módulos. Quería empezar por, como os había prometido, ayudaros a descubrir cuál es vuestro estilo de aprendizaje predominante. Luego ver cosillas de consejos, técnicas de aprendizaje relacionadas con vocabulario, gramática y pronunciación. Luego pasar a las habilidades. En primer lugar, las habilidades escritas, que es la comprensión escrita y la expresión escrita, reading and writing. Y luego terminar hablando un poquito de qué podemos hacer para mejorar la habilidad oral, de comprensión y de expresión oral, que son listening and speaking. ¿Vale? ¿Empezamos? Vamos a ver. En primer lugar, ¿conocéis las diferentes inteligencias múltiples que según este señor Howard Gardner existen en los seres humanos? ¿Habéis oído hablar alguna vez de las inteligencias múltiples? No. Yo no. ¿No? Pues mira, entonces esto va a ser súper interesante. Resulta que en el pasado se creía que las personas eran más o menos inteligentes según su IQ, ¿no? Según ¿cómo se llama este? El coeficiente intelectual, exactamente, me salía en español, el coeficiente intelectual. Luego este señor descubrió que en realidad tenemos o podemos desarrollar diferentes tipos de inteligencia. Por lo tanto, la persona que tiene un IQ muy alto es posiblemente muy inteligente en la inteligencia lógico-matemática, pero eso no significa que un músico, por ejemplo, sea menos inteligente, simplemente que tiene una inteligencia más desarrollada que otra, ¿sí? En su teoría inicial, pues él presenta que todas las personas poseemos 8 inteligencias que podemos desarrollar. Aquí las tenéis, por ejemplo, la visual espacial, la naturista, intrapersonal, que es con uno mismo, lógico-matemática. Esta es una nueva, por eso ahora ya son 9, la existencial, ¿no? Que se estaba investigando, la última vez que yo estudié esto se estaba investigando si se incluía o no. Interpersonal, corporal, kinestética, lingüístico-verbal y la musical. ¿Esto qué significa? Que sabiendo cuál de nuestras inteligencias está más desarrollada, nos dirá de qué forma vamos a aprender más rápidamente cualquier cosa que queramos aprender. Y por otro lado también nos dirá qué inteligencias podríamos trabajar para desarrollarlas y ser más inteligentes globalmente. Y que sea de cualquier forma que nos enseñen o de cualquier método que utilicemos para aprender, que siempre podamos aprender, ¿no? Entonces vamos a hacer un cuestionario en el que tenéis que ir escribiendo puntos y luego vamos a sumar los puntos por cada una de las inteligencias que veamos. Eso nos va a decir de qué inteligencias tenemos más puntos o menos puntos y nos va a dar una idea de cómo aprendemos, ¿sí? Cada uno. La primera es la inteligencia lingüística. Entonces lo que tenéis que hacer es para cada una de estas frases decir 0 si vosotros nada de esto. O sea, la frase que yo diga no coincide para nada con vosotros. Son 0 puntos. 2, si la frase coincide mucho con vuestra forma de ser y vuestra personalidad y lo que os gusta hacer. Y número 1, si bueno, no es ni que no, ni que sí, ¿vale? Que es un poco y un poco, ¿de acuerdo?
echáis un vistazo a vuestros resultados, ¿cuáles serían la primera, la segunda y la tercera? ¿Qué nos dice? Que si nosotros podemos adaptar las actividades que hacemos para aprender cualquier cosa, no solamente un idioma, pero cualquier cosa, usando estas inteligencias, aprenderemos más rápido, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, que Wen aprenda, en la que haya una conexión con otras personas, en la que haya una lógica, un orden, en la que haya algo visual, algo en el que tal vez tenga que ubicar cosas en un sitio y se incluya música, pues de esta forma, Wiwen, tú aprenderías más rápido. ¿Sí? Ahora cuando veamos qué actividades podemos hacer para aprender diferentes habilidades en inglés, recuerda pensar en estas inteligencias que son las predominantes tuyas. Por otro lado, ¿qué te dice este test? Que todas las otras inteligencias, que también las tienes, las puedes desarrollar. Por lo tanto, si en algún momento te interesa que crezca alguna de esas inteligencias, pues tienes que intentar desarrollarlas haciendo actividades que coincidan con ese tipo de inteligencia. En el caso de Laura, cualquier cosa que tenga que ver, yo ya me imagino, en contacto con otras personas, si son actividades al aire libre, mejor, que tengan que ver con, que te conecten con la naturaleza. Actividades en las que haya movimiento, ¿vale? Que haya algo visual. Todo este tipo de actividades te van a ayudar a aprender más rápido. Entonces, quería compartir esta frase justamente de Howard Gardner con vosotras, porque la frase dice, "It's not how smart you are that matters. What really counts is how you are smart." ¿Comprendéis esta frase? Sí. ¿Sí? Muy bien, ¿la comprendes? Que lo importante no es cuán inteligente seas, no es la cantidad, sino en qué eres inteligente. ¿Cómo es tu inteligencia? ¿Vale? Por eso lo de la teoría de las 8, ahora 9 inteligencias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer punto, ya pensando en actividades y en consejos y técnicas de aprendizaje que podemos utilizar para aprender en inglés o en cualquier otro idioma, vocabulario, gramática y pronunciación. Vamos a empezar por vocabulario, ¿sí? Wiwen y Laura, actualmente, ¿qué hacéis vosotras para aprender vocabulario? Ver películas en inglés. Ok. Creo que eso básicamente. Sobre todo eso, ¿no, Laura? Sí. ¿Y tú, Wiwen? Leer Vale. artículos. Bueno, y está en las clases, asistí a las clases. Claro, las clases, muy bien, bien. ¿Pero tenéis algún truco, algún método, algún sistema, algo? ¿Hacéis algo? ¿O simplemente pues veis la película, termina la película y decís, ah, pues mira qué interesante, aprendí esta frase hoy? Yo siempre relaciono las cosas para todo. Siempre que aprendo algo lo relaciono con algo que me pasó, entonces me acuerdo de la película y busco el significado y siempre hago la relación. Muy bien. Eso es súper importante porque todo cuando le damos un significado y lo hacemos propio, ¿no? Pues luego queda más tiempo en la memoria. No es lo mismo estudiar, por eso el aprendizaje memorístico no es recomendado hoy en día. Sirve para algunas cosas, por ejemplo, tú tienes que dar un examen de 20 palabras, pues si te las aprendes de memoria, mañana apruebas el examen seguro, pero eso no significa que vas a recordar esas palabras de aquí a unos meses, ¿no? Entonces lo que queremos cuando aprendemos un idioma, excepto que estés preparando un examen y solo os interese aprobar ese examen, que entonces serían otras técnicas, en este evento lo que queremos es hablar de técnicas que nos sirvan para aprender de forma significativa, ¿sí? Un aprendizaje que nos quede, que se quede con nosotros. Entonces, por ejemplo, lo que has comentado, Laura, es genial. Cuando uno aprende una palabra nueva, pues es bueno hacer una frase con esa palabra nueva en tu contexto. ¿Cómo usarías esa palabra para decir algo de ti
o de tu vida, o de tu rutina, o de tu pasado, dependiendo si es un verbo, si es una frase de tiempo, dependiendo la palabra que estéis aprendiendo o la expresión, hacerla propia, ¿no? Usarla, incluso vocalizarla, decirla. Por ejemplo, se me ocurre, para la gente que la musical, por ejemplo, Wiwen, tú aprendes una palabra nueva, aprendes la pronunciación, ¿sí? La parte del oído que es bueno. Piensas un ejemplo tuyo y te haces una nota de voz usando esa palabra en una frase, ¿vale? Es un pequeño gesto, pero tú ahí luego vas a tener en tu teléfono, por ejemplo, varias notas de voz en las que vas a estar trabajando el oído para tu inteligencia musical, por ejemplo, y de vez en cuando te puedes poner a escucharlas y las escuchas y te acuerdas del contexto, te acuerdas de la palabra. Entonces eso, por ejemplo, es una forma de aplicar tu inteligencia musical a aprender vocabulario, por ejemplo. ¿Vale? Laura, en tu caso, por ejemplo, tenías lo de la inteligencia bodily kinesthetic, que es la del movimiento. Por lo que, por ejemplo, te recomendaría para el vocabulario, nosotros tenemos en el canal de YouTube, no sé si lo has visitado, un vídeo que se llama Keeping a Vocabulary Record. En este vídeo, además de, se recomiendan diferentes técnicas de registrar el vocabulario. Para la gente que es lógica matemática, tener listas, me gusta mucho. La gente que tiene el spatial, visual, pues hacer dibujos o tener un diseño, tener color, usar colores, eso es muy bueno. Y luego, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en las clases es una vocabulary bag, que para tu inteligencia bodily kinesthetic te va a servir, que es, pues mira, tú has dicho, ¿no? Miras una película, encuentras una palabra, la piensas en cómo buscas el significado, piensas cómo asociarla a algo tuyo, ¿y qué haces luego? Pues mira, ponla en un papelito, ¿vale? Y la metes en una bolsita. Es un pequeño gesto que cuando tú quieras decir, voy a ver una peli, pero quiero aprender vocabulario de esta peli. Y te guardas en una bolsita las palabras. Y de tanto en tanto, pues las sacas, las lees, a ver si te acuerdas, puedes pensar una frase, puedes escribir la frase. Lo mismo, bodily kinesthetic, cualquier actividad que tú hagas en movimiento te va a ayudar. ¿Vale? El movimiento te va a ayudar a recordar el vocabulario. Entonces, a ver, para los profesores, lo importante de estas inteligencias es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ofrecer a la gente a todos la oportunidad de aprender de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en las sesiones de iFly, esto va para los bodily kinesthetic. Cuando usamos música, va para los que tienen musical intelligence. Entonces, siempre intentamos pues, tener una variedad de actividades para que todos tengan la oportunidad de aprender. ¿Qué más? Gramática. A ver, ¿qué pensáis? ¿Qué hacéis vosotras para aprender gramática? Momento nada, pero leer. Vale. Cuando lo típico de practicar hablando del pasado, presente, futuro. Exacto. Bien. Pero poco, realmente. Vale, pues fijaos que por ejemplo para Wiwen y para ti Laura también con la cuestión del interpersonal, porque las dos tenéis la interpersonal, lo que comentó Wiwen es de las mejores cosas que podéis hacer, aprender la gramática hablando con otras personas y sabiendo, si estamos hablando del presente, pues que tenéis que usar un tiempo presente, si estamos hablando del pasado, un tiempo pasado, un futuro. Y luego la gramática no es solo tiempos de verbo, ¿verdad? Hay muchas otras estructuras que necesitamos aprender en un idioma. Hay personas a las que les gusta mucho machacar, ¿no? Y yo en una época, a mí también me ayudó. En una época yo tenía mucho, cuando empecé a aprender era más chica y recuerdo que tenía muchos problemas con los tiempos de verbo y me pusieron a machacar con ejercicios, ¿no? Y a veces de tanto machacar, pues bueno, un poquito ahí me enteré. Pero para las personas que sois interpersonal, que tenéis musical, ¿no? El oído desarrollado y tal, pues siempre va a ser mejor y os va a ayudar a recordar más decirlo, hablarlo, decirlo y comunicarlo en una situación real. Todo lo que hagamos en situaciones reales nos va a ayudar,
por lo que también recomiendo eso. Pero insisto, hay gente que le gusta lo de la lista de vocabulario. Hay libros enteros para practicar gramática, en PDF, gratis, eso lo puedes encontrar en internet. Pero insisto, para mí la mejor forma es mejorarla practicando, ¿no? Y la pronunciación. ¿Hacéis algo actualmente para mejorar vuestra pronunciación? Lo busco en el traductor y lo pongo y lo pongo y lo pongo hasta que yo lo repita como dice el traductor. Muy bien, muy bien. Está muy bien. ¿Y tú, Wiwen? No, de pronunciación no. Vale, vale. Es bueno lo que comentó Laura, que hoy en día en internet tú buscas una palabra y tienes también cómo se pronuncia, ¿no? Luego hay acentos, porque a veces incluso te da la versión americana y la versión británica, entonces está genial porque podéis elegir cuál queréis imitar y os permite eso, imitar, ¿no? Lo que pasa es que a veces en temas de pronunciación, a veces es bueno tener algunos conocimientos sobre los sonidos de la lengua, porque la gente que tenga desarrollada su inteligencia musical, pues posiblemente les sea más fácil aprender un sonido que tal vez en español no tenemos. Ahora, ¿es de las cosas más importantes, en vuestra opinión, tener unos sonidos ingleses? A mí me parece que sí. Sí. Muy buen para ti. Es que no estoy segura si es muy importante porque al final, cuando hablas con gente nativa, cada uno al final lo dice diferente y es por el contexto. Entonces, no Sí, sé yo si es muy importante. O sea, claro. obviamente tiene su importancia, pero no sé a qué nivel de importancia. Yo creo que tiene que ver con el objetivo. ¿Para qué aprendéis inglés? ¿Qué queréis conseguir con vuestro nivel de inglés? Y dónde lo utilizáis, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre digo, un profesor, obviamente, tiene que tener una pronunciación correcta para que la gente cuando le imite, pues le imite bien, ¿verdad? Tiene que ser un modelo. Pero un alumno, si no quiere ser profesor, ¿cuál es el objetivo de aprender un idioma? El primer objetivo, el más importante, ¿poder qué? ¿Lograr qué? Comunicarte, entender y comunicarte. Exactamente, es la comunicación. Y yo siempre digo, dependiendo de tu nivel, lo más importante es la comunicación. Y esa es la prueba. Después de tú hablar, ¿te han entendido? ¿Has entendido? Entonces, está genial. Entonces no está tan mal, ¿no? O sea, digamos, si tu pronunciación permite que te puedas comunicar, pues no estará tan mal. Que luego, a medida que vas subiendo tu nivel, está claro que se exige un conocimiento y una dicción mucho mejor, unos sonidos más parecidos a un sonido nativo, pues dependiendo del nivel, exactamente, ¿no? Pero es lo que os digo, depende para qué. También en el canal de YouTube hay un vídeo de un taller que hicimos y del que haremos más en futuro. Este se llamaba P for People, donde trabajamos con la consonante plosiva PA, ¿vale? Es bastante interesante y son 20 minutos creo de vídeo y os puede interesar para entender un poquito pues cómo se articula, qué variaciones tiene este sonido en inglés y empezar a ponerlo en práctica. Vale, seguimos. ¿Os parece bien? El número 3 es Reading and Writing, comprensión y expresión escrita. ¿Qué pasa con estas habilidades? Por un lado, ¿es posible que no las utilicemos mucho en nuestra vida cotidiana o sí? Por ejemplo, Wiwen con sus estudios, pues tal vez pues, está constantemente leyendo artículos en inglés, escribiendo textos en inglés. A una persona que pues, en su vida diaria sea más una cuestión de comunicarse con las personas de forma oral, pues no va a usar tanto estas destrezas, pero el aprendizaje tanto de vocabulario como de gramática es muy bueno que se origine en un texto escrito o en un contexto escrito. ¿Por qué? Porque leyendo estamos siendo expuestos a la escritura, la lengua escrita, vemos palabras, vemos cómo se escriben, vemos
frases, expresiones, y de ahí, como están en un contexto, pues podemos también aprender de esa forma significativa que hablábamos antes, ¿no? No una lista de palabras que no tengan sentido, sino, vale, una frase en un contexto, una palabra en un contexto, en una frase. Por lo que te recomiendo en tu caso, Laura, aunque no lo uses en tu vida cotidiana, tener algún, bueno, con un nivel B2 tienes bastante posibilidad de libros, ¿no? Ya tú busca nivel B2 y búscate algún texto, busca algo que te interese, y así, pues, mira, tienes algo para leer. Eso es una lectura adaptada a tu nivel. Pero luego tenéis lo que está al alcance de cualquier persona, cualquier periódico en inglés. Meteros en una página web tipo la BBC o algo de Estados Unidos, ¿vale? Buscad noticias, ponéis news, American News, British News. Y leer en internet también es leer, ¿m? Porque no es solamente leer libros. Hay muchas cosas que podemos leer. En el teléfono. Hoy venías en el tren, Laura. Pues mira, ponte a leer incluso algo que te interese, la naturaleza. Pues mira, léete un artículo en inglés. Hoy en día tú buscáis en Google cualquier cosa, ponéis, no sé, la planta tal, cómo cuidar esta planta. Y bueno, y te puedes leer calentamiento global. Venga, pues. Y busca artículos en inglés, Laura. Yo aquí os puse una actividad que también he hecho en varias clases, sobre todo con niveles más altos en los que se puede leer, se puede hacer lo que se llama lectura extensiva, ¿vale? Y esto es importante que tengáis en cuenta. A veces leemos para disfrutar, ¿vale? No siempre tiene que ser porque queremos aprender algo, o porque imaginaros, un libro de Ken Follett de 895 páginas. Yo no apunto todas las palabras nuevas que encuentro ahí, o todas las frases, hombre, las apuntaría todas, me encantaría, pero entonces pierdo el placer de disfrutar de esa lectura. Entonces recordad siempre el objetivo de lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer. ¿Qué me apetece hoy? Me apetece pues enterarme de las noticias en Estados Unidos. Venga, pues entonces suelta el vocabulario, disfruta de la lectura, porque también es importante que disfrutemos de esa actividad. Ahora, una tarde, tienes una hora y dices, ay, voy a hacer algo en inglés hoy, voy a leerme una noticia y voy a buscar las palabras que no conozco de esta noticia. Y entonces tiene que ser un texto mucho más corto. En ese caso, buscad elegir un texto corto. Decís, hoy me voy a poner a leer una noticia sobre las plantas. Muy bien, pues coges una noticia, te la puedes imprimir o mismo en la pantalla, la vas leyendo, vas buscando el vocabulario, te lo apuntas o haces una vocabulary bag, ¿vale? Y bueno, y así, y así. Yo en esta actividad lo que le decía a mis alumnos cuando tenían que leer textos más largos, como no nos parábamos en el vocabulario, sí les pedía, por ejemplo, que cada vez que se sentaran a leer, apuntaran de qué página a qué página habían leído y que eligieran del libro una frase que les hubiera parecido súper interesante o que les hubiera parecido, que les hubiera gustado, donde hubiera alguna estructura o alguna palabra nueva, ¿vale? Y luego en la clase, pues cuando nos sentábamos a hablar de cómo iban con su libro, pues comentábamos, mira que he aprendido esta frase que está genial, ¿no? Y la compartíamos. Simplemente eso, como un pequeño gesto, además por ir llevando un registro y un seguimiento de que voy avanzando con el libro, sobre todo con adolescentes, que es necesario, si no, no leen. Entonces, bueno, a ver cuántas páginas has leído para esta semana. Pero es simplemente una idea, que si tenéis algún libro en el que solamente la idea es leer y disfrutar de un texto en inglés, pues no os pongáis a trabajar el vocabulario, ¿vale? Disfrutadlo, como una actividad diferente a la de leer para aprender vocabulario, ¿sí? ¿Vale? Sí. ¿Y qué pasa con la escritura? Bueno, pues esta destreza, quien está estudiando, pues claro, y si le toca escribir en inglés, genial, pero es una de las más difíciles de poner en práctica, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para ponerla en práctica? ¿Se os ocurre algo? ¿Cómo practicaríais
Si no tuvieras que estudiar en el caso de Wiwen, ¿cómo practicarías mejorar tu escritura en inglés? Hace como una especie de diario. Esa es una excelente idea. Es una excelente idea. También lo hemos hecho, de hecho una profesora mía lo hizo en la universidad con nosotros. No veía la pobre, luego tenía que leerse 30 diarios y hacíamos eso, escribíamos, se llama free writing. Esa es expresión escrita así libre. Tú escribes y lo importante es el mensaje también. No importa la gramática, no importa el vocabulario, lo importante es la expresión de forma escrita. Entonces, de todos modos ahí la profesora dice, ah, pues mira, qué interesante, aquí yo veo varias cositas que luego puedo trabajar en la clase, pero no se corrige ese texto, porque el texto tiene un objetivo más importante que es comunicarse. En el caso de que una persona no esté en clase y quiera hacer su propio diario, le sirve porque ayuda a su mente a poner las ideas en orden, a hacerse preguntas, porque es a través de la curiosidad que aprendemos también. Entonces, quiero poner que hoy hice tal cosa. Uy, ¿cómo se dirá esto en inglés? Pues lo busco. Entonces, ese pequeño ejercicio de tener rutinas ¿cómo se dice? Que nos lleven a descubrir, ¿cómo podría decir esto? Siempre va a hacer que ese aprendizaje sea significativo. ¿Por qué? Porque no voy a estar escribiendo tema la vaca, ¿no? Que hoy tengo que escribir sobre la vaca y esto cómo se relaciona conmigo. En cambio, si estás escribiendo un diario, todo se relaciona contigo. Vocabulario de sentimientos, vocabulario de actividades, puedes usar mucho el pasado, el presente, el futuro, o sea, es una oportunidad de poner todo lo que sabéis en práctica y de crearos dudas, porque con las dudas pues podéis buscar la respuesta y aprender. Excelente idea, Wiwen. Yo de hecho no la tenía ni apuntada, pero me encantó porque es muy, muy útil. El diario personal en inglés. Pues sí, todos los días escribir un poquito. Pues mirad. ¿Y qué más se os ocurre? Yo le sacaba las letras a las canciones. Ajá, ajá. Pero ¿eso qué tipo de actividad sería? ¿Eso sería escritura? O sea, tú le llamas escritura porque estás escribiendo la canción, ¿verdad? Sí, o sea, yo escuchaba, ponía la canción y entonces empezaba a sacar la letra. Yo hacía mucho eso antes, pues ya no lo hago, y hasta que le sacaba toda la letra. Ya cuando Ajá. terminaba, la buscaba en internet y la comparaba. ¡Qué bueno! Eso está muy bien, pero me parece que para la siguiente sección, que es la de listening, porque No. realmente lo que estás trabajando ahí es tu comprensión oral, es la comprensión de lo que oyes. Entonces no estás expresándote, estás copiando lo que te dice tu oído, ¿vale? Aquí estamos hablando de, por ejemplo, textos escritos, cartas, el diario, escribir artículos, cosas en las que uno dé su opinión por escrito o estés pasando un mensaje en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, cartas. Otra cosa, sé que hay muchas páginas web, por lo menos, bueno, ahora hay más de club de conversación, creo, pero seguramente haya también, si buscáis, la verdad que no he buscado, pero seguramente haya también amigos por correspondencia. Yo, en la época que yo aprendía inglés, se usaba eso, tenías que buscar un amigo por correspondencia, alguien que estuviera en Inglaterra o alguien que estuviera en un país extranjero, y le escribías cartas en inglés, se enviaban y esa persona respondía en inglés y tú escribías, entonces mantenías una correspondencia escrita, ¿verdad? Entonces, pues hoy en día creo que es muchísimo más fácil, además con el email y hablar, además con el corrector automático, en cuanto metéis la pata, pues ya os dice dónde está mal, que hay que corregirlo y tal, y bueno, son formas de aprender a mejorar esta destreza. Yo aquí puse una checklist que utilizaba cuando, por ejemplo, hacía la parte escrita en las clases, trabajábamos con portfolios. Esto es algo que también recomiendo si os ponéis, por ejemplo, alguna vez, no sé si Laura tiene interés de preparar algún examen alguna vez en su vida para certificar el nivel, o si ya lo has hecho, o incluso tú, Wiwen.
cuando practiquéis algún tipo de texto, es muy bueno trabajarlo como una escritura en proceso, se llama, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que no escribo y mando. Significa, escribo un primer borrador. Lo puedes compartir con alguien para que te dé su feedback. Puede ser un compañero o algún amigo extranjero o alguien que conozcáis o un profesor. Y luego con el feedback que os dé esa persona, pues escribís un segundo borrador. Y luego podéis ir revisando el texto por etapas. Por ejemplo, primero voy a revisar spelling, la ortografía, ¿no? Venga, pues bien. Y entonces te queda una copia, una siguiente copia. Ahora voy a revisar la gramática. Bien, pues reviso, no sé, los tiempos de verbo, las preposiciones, los adverbios. Bien, ahora voy a revisar y en diferentes etapas vais revisando el texto hasta que os queda una copia final. ¿Sí? Y esa copia final es la que luego, bueno, en el caso de una clase es la que se entrega para su evaluación. Y de esta forma lo que hace es que aprendamos escribiendo, que el objetivo de escribir sea aprender a mejorar la expresión. Luego es súper importante a la hora de escribir el concepto de escribir en párrafos. Habéis trabajado tal vez muy buen, no sé Laura, el paragraph writing. El uso de la lógica, la unidad de un párrafo. Cuando escribimos un texto largo, es importante que cada párrafo tenga una idea y no mezclemos ideas, porque luego la lógica del texto no se sigue. Pero bueno, eso ya para niveles un poco más altos en cualquier idioma, pues sí, se trabaja de esa forma, ¿vale? Bien, ¿seguimos? Nos queda ya la última sección, que es la de Listening and Speaking. ¿Qué pensáis de estas destrezas en importancia? Son las más importantes para la comunicación. Muy bien. Sí, pienso igual que Sí. Laura, la verdad. Exacto. Hombre, también depende de cuál es nuestra necesidad. Porque una persona que está en un país donde no se habla el idioma y solo tiene que estar escribiendo artículos en inglés, por ejemplo, pero luego nunca se comunica con nadie, pues tal vez no le interesa. Pero sí es verdad que el objetivo principal de cualquier idioma es comunicarse, y con estas destrezas es la que conseguimos, con estas destrezas conseguimos esa comunicación inmediata, ¿verdad? Sobre todo la inmediata, porque la de leer y escribir a veces hay un tiempo entre que yo escribí y tú recibiste el mensaje, pero aquí es inmediato. Yo hablo, tú estás escuchando, y bueno, luego las teorías de la comunicación, ¿no? Una cosa es lo que dice, el mensaje, el que oye, pero aparte de eso, vosotras, para mejorar vuestro listening, ¿qué hacéis? Laura, tú habías comentado una ya. El de escuchar las canciones, ¿verdad? Y escribir las letras. Pues eso es un excelente, además que al que le gusta la música, para la inteligencia musical de Weiwen, por ejemplo, es muy bueno, es muy bueno. Normalmente las canciones, además, lo que hablábamos de la dificultad a veces de entender al nativo, las canciones normalmente las cantan nativos en inglés, entonces pues ahí tenéis una pronunciación nativa, es divertido, ¿verdad? Si buscáis canciones que os gustan, sí. Y además luego sabéis lo que dice. Luego hay que cantarlas. ¿Eh? Pero ahí las que tenía la musical, Laura, tú no cantas, ¿no? No. Lo de cantar no era lo tuyo. Pero bueno, es un buen comienzo. Y sí, trabaja muchísimo el oído. Y la pronunciación también. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando en la universidad estábamos en el laboratorio y aprendíamos un nuevo sonido. Hombre, el que no quiera cantar, que no cante, pero las puedes vocalizar. Entonces, por ejemplo, una canción, en vez de cantarla, la hablas. Pero lo bueno es que como tú ya sabes lo que vas a decir, porque te has memorizado la letra, puedes poner la atención en los sonidos. Entonces, por ejemplo, no sé, si veis ¿cómo se llama? El workshop de Pa for People, luego, la próxima canción, Laura, te marcas todas las P en la canción y practicas la canción exagerando el sonido de P, ¿vale? Entonces luego
buscas el equilibrio. Siempre que trabajes pronunciación, al principio hay que exagerar el sonido, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es una actividad de escuchar, listening, que te puede servir para mejorar esa comprensión al principio cuando estás escribiendo lo que tú entiendes. Una vez que comparas, pues puedes ver además el texto, el vocabulario, y luego practicarlo para mejorar la pronunciación, la fluidez. A mí las canciones me ayudan mucho. ¿Sabéis que estas palabras, hay muchas palabras que apenas tienen un sonido en inglés, ¿no? Por ejemplo, el artículo a, cuando decimos a book, nadie dice a book, ni dice a book. Es book, book. ¿Y dónde está la A? ¿No? Que uno dice, pero no dijo a book, no va a decir a book, ¿vale? Porque es un sonido que se llama schwa, que ni siquiera se puede pronunciar solo, aislada, de forma aislada, tiene que estar siempre en combinación con otra palabra. Y ahí está ese book. Y ese es el sonido más repetido de toda la lengua inglesa. Un sonido que ni se puede pronunciar solo, ¿vale? Por eso, a veces esa dificultad de comprender viene porque el idioma está vivo. Entonces no es el escrito, leído, pasito palabra por palabra, ¿no? Se une. Luego está el ritmo, está la entonación, la acentuación. Entonces, todas estas características hacen que a veces, lo que decía Weiwen, me cuesta entender un nativo, porque no habla al mismo ritmo que yo. Habla pues uniendo las palabras, reduciendo. Hay palabras, por ejemplo, no sé, por la preposición from. Cuando tú le dices sola es from, pero cuando estás en una frase, la O se convierte en esa schwa que os decía antes. Entonces, from. Y en una frase, pues ese from se quedó from. Entonces, así hay muchas palabras que se acortan en connected speech, se llama, ¿no? Cuando conectamos las palabras y hacemos frases. Y ahí es donde pues, hay sonidos que son más fuertes y sonidos que son más débiles. Entonces, ahí está un poco el secreto también en la comprensión. Pero luego está la otra forma también de comprender, que es comprender la idea principal, comprender el mensaje principal, ¿no? También depende del objetivo. Cuando escucháis una canción, ¿cuál es el objetivo? Entretener. Exactamente. Y cuanto más sabes lo que dice la canción, más te entretiene, porque claro, la puedes cantar, porque sabes si te gusta más o menos, porque a veces cuando descubrimos lo que dicen no nos gustan tanto. Sí, hay que ver esta canción, con lo bonito que es el sonido, pero la letra. Entonces, bueno, pues exactamente. Cuando vemos una película, ¿cuál es el objetivo? De la película. Exactamente, ¿no? Lo que queremos es entender lo que pasa. Tenemos la ayuda visual, pero luego cuando escuchamos lo que queremos es enterarnos de qué está pasando, porque es que si no estamos viendo algo y no tiene sentido, ¿no? Que ahí es aburrido. Entonces, para que estemos entretenidos, pues necesitamos comprender. Entonces, pues ahí tal vez no es tan importante entender absolutamente todo lo que se diga, ¿no? Pero sí ver que tú puedes seguir el hilo de la historia, por ejemplo, ¿no? En el caso de escuchar la radio, otra actividad que os recomiendo, lo mismo que decía, si estáis viajando y tenéis el periódico para leer, pues si no, poneros la radio en inglés, cualquier radio. Puede ser una radio de música, pero también puede ser una radio de noticias. Hoy en día hay hasta documentales, podcasts, hay muchísimos podcasts, podéis buscar un tema que os guste y hacer una escucha de algo en inglés. Entonces, pues decir, bueno, un tema que me gusta, busco un podcast que sea en inglés, lo oigo. ¿Me voy a apuntar todas las palabras nuevas que oiga en ese podcast? No, porque ¿cuál es el objetivo de escuchar ese podcast? Entender de forma general, ¿no? De qué va, a qué se refiere. Exacto. Hombre, si lo que estáis escuchando es la clase del examen que os van a tomar mañana, pues sí, la escucháis 10 veces e intentáis entenderlo todo. Pero si lo que estáis queriendo hacer es
mejorar vuestra comprensión auditiva, practicar, hacer una actividad para estar conectados con el idioma cada día, bueno, pues hoy toca listening, pues hoy voy a escuchar una hora la radio de fondo o en el viaje o un podcast porque me interesa este tema, vale, pero lo voy a escuchar en inglés, a ver de cuánto me entero. Luego también tenéis que elegir bien el material de acuerdo a vuestro nivel, ¿vale? Porque es lo que os digo, si lo que vais a oír os aburre, porque no os estáis enterando, eso va a crear un sentimiento negativo, ¿vale? Y queremos evitar todo lo que sea negativo porque queremos estar motivados para seguir aprendiendo. Yo, por ejemplo, aquí he puesto el Film Club. Lo que hacemos todos los meses es juntarnos, la gente ya ha visto la película, a veces una vez, varias veces, primero la ven en inglés solo o con subtítulos y luego ya van agregándole cositas, a veces ven una parte y pues apuntan vocabulario o solo la ven y se relajan y disfrutan. Eso lo podéis hacer como queráis. Y el día del evento lo que hacemos es, dependiendo vuestro nivel, trabajáis en salas con diferentes preguntas. Puede ser ejercicio de verdadero o falso, puede ser preguntas sobre la película, sobre los personajes, sobre todo, sobre lo que pasa en la historia. Y entonces os da la oportunidad de comunicaros en un contexto real, porque vais a estar hablando de algo que todos habéis visto, y algo divertido porque es una peli que además estuvieron votando, esto es por votación y ganó para este mes esta película, ¿no? Pero también podéis votar para la próxima, si esta no nos gusta mucho. Y luego, ¿qué más? Bueno, Wiwen también lo comentó, luego está lo de las clases, ¿no? La importancia de quien pueda, pues, apuntarse a algún tipo de clase. Nosotros hoy en día, profesores, realmente somos facilitadores de vuestro aprendizaje. O sea, os damos la oportunidad de que experimentéis con diferentes actividades, con diferentes materiales, que tengáis a alguien a quien preguntar las dudas, pero lo que hemos hablado hoy, todo lo que hemos hablado hoy, todo lo podéis hacer tranquilamente sin un profesor, ¿verdad? Obviamente vais a tener muchas dudas, vais a tener muchas preguntas, vais a tener, pues ahí es donde hay que consultar al profesor o a alguien que sepa, que tenga buen conocimiento de la lengua, si tenéis algún compañero extranjero, pues podéis preguntar, siempre es consultar a alguien, ¿no? Nosotros en los programas de inmersión lo que hacemos es 1 hora al día, ¿no? 1 hora al día, nos sentamos, te lo puede comentar el Wiwen, tenemos esta semana el tema va a ser tal, y entonces, bueno, pues todo lo que hacemos va unido a ese tema. Puede ser que trabajemos vocabulario, puede ser que trabajemos gramática, puede ser que trabajemos diferentes temas, pero siempre hablando. Entonces, hablamos, escuchamos canciones también respecto a los diferentes temas. Entonces, está todo unido. Vosotras, para hablar en inglés, ¿qué cosas hacéis actualmente? ¿Cómo practicáis vuestra expresión oral? En mi caso, poco, porque aquí no tengo a nadie para hablar inglés, solo en las clases. Por eso me metí, porque como 1 hora al día, pues por lo menos para practicar cada día. Y luego cuando hay algunas expresiones tal que me llaman la atención, pues intento como contarlo a mi pareja y así ya por lo menos creo el hecho de, mira, pues esto te lo conté y se me queda mejor memorizado. Exacto. Caso. Ahí está tu inteligencia interpersonal. Muy bien, ¿eh? Bien. ¿Y tú, Laura, cómo practicas? ¿Tienes oportunidad de practicar? Recién te oímos hablar un poquito en inglés, ¿verdad? Estabas en el sí, sí, no, yo todos los días hablo. Ajá. Pero bueno, ahorita ya más, pero es que como yo cuido niños, entonces no hablan, pues están muy bebés, entonces pues con los papás, no sé, 10 minutos al día, algo así. Pero sí, todos los días hablo en inglés. Pues mira, eso es muy bueno. Ahora, por ejemplo, tienes más actividades porque, bueno, yo en los programas de iFly lo que queremos es que la gente crea en este concepto de inmersión lingüística.
Y la inmersión lingüística no pasa por estar viviendo en un país donde se hable el idioma. Puedes estar viviendo en ese país, pero para estar realmente inmerso tienes que experimentar el idioma todos los días, ¿no? Entonces, tus 10 minutos con los padres, más que tú cada día, por ejemplo, te pongas una de las actividades que hemos visto hoy, eso va a hacer que tu inglés mejore muchísimo. Y teniendo en cuenta además tus inteligencias más predominantes y buscando el método que te motive más, pues tienes ahí un arsenal de cosas para hacer que te van a ayudar muchísimo. Y si además quisieras, obviamente, la práctica oral, pues eres bienvenida a uno de nuestros programas de inmersión lingüística. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Any questions? ¿No? Pues yo tengo una que me envió Gaby, que es una chica que no ha podido venir porque está trabajando, pero me hizo esta pregunta. ¿Alguna idea de cómo podemos ayudar a Gaby a mejorar su listening de una forma significativa para que comprendan los nativos? Yo en la cuarentena que salía mucho a caminar, precisamente encontré un podcast es de la BBC. Ajá. Y me pareció muy bueno porque dan una noticia de lo que sea, de interés actual. Sí. Y entonces leen las noticias dos personas diferentes. Y al final dicen, vamos a decir 3 palabras que probablemente usted no sepa el significado. Pero dicen, o sea, no dicen esto significa esto, no, sino, por ejemplo, me acuerdo mucho de resume. Yo no sabía que era resume y me Ajá. aprendí por medio de ese podcast. Entonces ellos dicen, como, is when something has stopped and now it's open again. O sea, no dicen exactamente lo que es, sino que dan pistas y entonces uno dice, ah, sí, ese podcast me pareció muy bueno. ¡Qué Y bueno! así, sí, me pareció, porque no es aburridor, es cortico y al final uno aprende 3 palabras. ¿Y Lo dan, esto es algo frecuente que hacen sí, con sí, frecuencia? creo que lo sacan los martes, un nuevo capítulo. ¡Qué bueno! Laura, si no te importa y me puedes enviar el enlace o el nombre o algo para que lo Sí, busque y lo pueda ya lo voy a recomendar, buscar. la Ya lo verdad que voy a te lo buscar. agradeceríamos porque realmente, y es algo que también suelo decir mucho en las clases, el inglés no es el español traducido al inglés, ¿no? No. Los idiomas existen separados del resto. Algunos tienen un origen común y tienen propiedades y cosas en común, pero luego un idioma es una cultura y a través de un idioma ves el mundo con otros ojos. Entonces es bueno aprender, a veces es más rápido, vamos a la traducción, ¿no? Pero es menos Ajá, significativo, que es lo que tú decías. Fíjate, te acuerdas porque te acuerdas del contexto, te acuerdas que ajá, exacto. entonces, eso es lo que hace que ese aprendizaje sea significativo y se mantenga, ¿no? Lo que nos falta es tiempo, seguramente. Sí, Pero sí. bueno, para eso es una cuestión de organizarnos, ¿no? Hacernos un calendario, pues, y poner una crucecita. Hoy he hecho algo en inglés, pues mira, hoy sí, mañana, hoy también. Y buscaros cosas para hacer. Tal vez dividir vuestro calendario justamente con lo que hemos visto hoy. Mejor sería dividirlo por las destrezas, un reading, un writing, un listening, un speaking. Y de ahí va a surgir el vocabulario, la gramática, etc. Vale, respecto a, yo creo que igual algo ya hemos respondido a la pregunta de Gaby, porque cuando hablamos de lo que pasa cuando escuchamos a un nativo que usa sonidos, no es lo mismo una frase leída palabra por palabra que cuando conectamos la frase. Entonces, por un lado, la mejor forma de mejorar cualquier destreza es utilizándola. La mejor forma de mejorar listening es escuchando. Cuanto más escuchemos, mejor. Y luego escuchar y ponernos un objetivo. Entonces, lo que decíamos antes, a veces es tan importante entender esa palabra o es más importante entender el mensaje. ¿Por qué estaba escuchando lo que estoy escuchando? Haceros esa pregunta primero y medid vuestro éxito de acuerdo al objetivo que os planteasteis antes de empezar a escuchar, ¿no? Porque si no, parece que siempre nos quedamos con lo que no entendimos y todo lo que sí entendimos, ¿qué? ¿No? Entonces, Sí. yo mi consejo, por ejemplo, para Gaby sería eso, que se acostumbre, no sé, diariamente, cada 2 días, a hacer
escuchar algún material en inglés, ponerse un objetivo, hoy quiero disfrutar de este texto, hoy quiero aprender vocabulario, hoy quiero, ¿no? Y escuchar con un objetivo. Y yo diría que no es tan importante esto de entender exactamente, pero sí es bueno acostumbrarse o comprender, tener conciencia de que no es lo mismo la pronunciación de las palabras separadas que cuando pronunciamos en una frase. Y bueno, claro, para eso hace falta tal vez un conocimiento un poco más técnico de fonética, de entonación, de acentuación. Pero si no tenéis ese recurso o un profesor que os pueda dar esa información, pues la práctica, practice makes perfect, ¿no? Se dice. Así que bueno, pues de mi lado solo me queda agradeceros por haber participado. Me gustaría que me comentarais un poquito qué os ha gustado, qué mejoraríais para otro evento, qué os ha parecido. Pues Súper a mí me bueno. gustó mucho la primera parte, sobre todo, que porque bueno, pues, yo no conocía esas 8 inteligencias, la verdad, y que nos haya puesto el test y que lo hagamos y todo, y que luego nos dé ejemplos de cómo mejorar personalmente, ¿no? Pues a mí esa parte me ha encantado, la verdad. Qué bueno. Y además esto no se aplica solo a idiomas, ¿vale, Wiwen? Esto a cualquier cosa que tú quieras aprender, eres tú, son tus inteligencias. O sea que me alegro que te haya servido y insisto, recuerda estas 3 que tienes tú, que eran ¿dónde las tengo por aquí? ¿Te acuerdas cuáles eran? El Spatial Intelligence, Matemática Interpersonal Y musical. y la de Musical. Exactamente. Y de hecho, ahí tenéis algo súper interesante para leer en inglés o para escuchar podcast. Seguro que si buscáis Multiple Intelligences o cualquier cosa de Howard Gardner, vais a encontrar un montón de implicaciones, artículos y cosas que os van a ayudar, además de ser un tema interesante que sirve para aprender cómo mejor podemos aprender, pues lo podéis hacer en inglés seguro, porque habrá material en inglés. Gracias, muy buen por tu feedback. Laura, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? Sí, ese test porque me pareció muy chévere, tampoco lo conocía porque generalmente uno siempre piensa en sus debilidades, pero nunca piensa que sus inteligencias están divididas y que se puede mejorar las otras inteligencias. Pues sí, exactamente. Así que bueno, pues hemos llegado al final. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis, tenéis ahí el correo electrónico info@iflyimmersion.com o el teléfono, que es un teléfono portugués, pero por WhatsApp siempre podéis contactar también. Y para ver la información sobre los programas de inmersión lingüística, Laura, tienes la página web www.iflyimmersion.com. ¿Vale? Y además, bueno, os dije el canal de YouTube, nos podéis seguir también en Instagram, en Twitter, hay grupos de Facebook también para cada nivel, así que ahí tenéis también cosas y materiales donde poder, que poder utilizar para seguir aprendiendo. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y será hasta la próxima.